Yo nací en Ipiales, en el año 63, y a los 3 meses mis papás se fueron para Cali. Entonces yo mis primeros 10 años fue en Cali. Y regreso cuando tengo 6 años acá, ya. Y ahí entro al colegio Champañat. Y ahí estoy hasta primero de bachillerato, y después me paso al colegio Sucre. Ya. Y ahí hago segundo y tercero de bachillerato, y de ahí me fui. Y de ahí nos fuimos a Quito. ¿Toda la familia? Toda la familia. Y en Quito yo estuve allí hasta el año 82. Y del año 82 nos fuimos a Bogotá. Una vez que terminé, pues los últimos 3 años que me quedan de bachillerato, entré al conservatorio de Quito. Ya. Y ahí estuve hasta el año 82. Mi primer disco fue un disco de Leodán, que se llama Por un Caminito. Ya. El segundo disco que a mí me regalaron fue uno de Rafael, que era Todas las chicas me gustan. Ya. Y después me dieron un disco de Sandro, y yo ahí sí me aficioné a eso. Pues para mí Sandro fue la revelación. Y además hay una anécdota muy simpática, y es que Sandro fue a cantar a Cali. Ya. Y transmitieron un pedacito, no sé si por televisión o un noticiero, yo tengo un vago recuerdo, Ya. pero yo me acuerdo que lo transmitieron y las mujeres le tiraban los brasieres, los calzones. Sí, sí, sí. Y yo decía, yo quiero ser como él. Yo tomé clases con el profesor Alomía, que era una institución aquí. Sí. Me dijeron que hace poco murió. Sí. Y yo me acuerdo que el profesor Alomía me dio unas clases de guitarra. ¿Sí? Y es muy difícil cambiar la postura sin parar. Yo lo intenté 2 clases y no pude más. Pero bueno, cuando ya fue la cosa como en serio, como bueno, voy a estudiar música, y además empecé muy viejo a estudiar música, pues para los músicos clásicos. Yo empecé a los 18 años en el conservatorio en Quito. Bueno, cuando yo di la noticia, pues eso fue muy duro para mi mamá y para mi papá. Para mí al comienzo fue molesto, pero cuando ya después te vuelves padre, entiendes por qué era la preocupación de ellos. Maestro Gustavo Adolfo, estamos en el Festival de Tríos Internacional. ¿Está bien el festival cuna de grandes tríos? Yo creo que sí. Fíjate que hay muchas cosas que yo ya mucho más adulto, como después de los 40, empecé a apreciar más, que yo cuando era niño no apreciaba tanto. Viviendo aquí, pues me parecía bien, pero no apreciaba tanto el paisaje. Pude apreciar en su verdadera dimensión, por ejemplo, el paisaje tan descomunal que tiene esta región. Esto es como de una película. Esto es de mucha sensibilidad. Sí. Y usted se mete a aprender cocina, y entonces le encuentra sabor, le encuentra armonía a la cocina, al escribir, a la música. Bámbaros, ¿cómo aparece? Bámbaros aparece como después de, fíjate que esa obra fue escrita en el año 99 y fue premio nacional, y fue muy curioso porque ya había sucedido este reencuentro que te digo yo como con mis raíces, mi origen y toda la cosa, que fue en el año 96. Entonces cuando se presentó ese concurso y yo escribí la obra, dije, le voy a poner un título que solo mi gente va a entender, porque era una forma, como se dice, un guiño de complicidad con la gente de Nariño. Y efectivamente, cuando la obra ganó el premio, me empezaron a llamar los amigos, los alumnos de Pasto, de todo lado. Hola maestro, qué berraquera, qué ese título, no sé qué, porque nadie más sabe qué significa. En Bogotá, muy poca gente. Y es que usted codifica sus obras también. Claro, las codificaba. Entonces, era una manera también de rendirle, más que a lo que es el significado de Bámbaro, porque además Bámbaro tiene muchos significados.
Pero yo sí creo que el hecho de ser nariñense, el hecho de pensar así, el hecho de concebir la vida de una manera, eso de alguna manera se filtra en tu música, de alguna forma está metida allí. Ahora bien, está usted en la responsabilidad de hacer el ensamble con tríos. Ustedes en esta sinfónica han pasado por universidades, han tenido que jugarse el pellejo frente a lo que están haciendo. Nuestros tríos son un festival popular donde nadie lee o apenas hay algún asomo de la lectura. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué va a pasar en nuestros artistas, en los tríos, cuando usted dialoga con ellos y se vuelve docente, vuelve a ser el profesor para hombres ya bastante adultos o muy jóvenes? ¿Qué cree que va a pasar en ellos, en su mundo como artistas? ¿Qué les va a marcar esto? Yo creo que pasan dos cosas en dos direcciones. Por un lado, lo que pasa en ellos es que los va a afectar. Yo hablo de una palabra que es la afectación. Y la explico un poco. Cuando tú escribes una música, o haces arte, o pintas, o cocinas, o lo que sea, la idea es que tú como creador desarrolles una voz, una manera de decir, algo que te identifique, que es lo que muchas veces dicen tu estilo, ¿cierto? Y eso se logra un poco a veces reincidiendo en ciertas cosas que tú haces recurrentemente, ¿cierto? Pero también el recurrir todo el tiempo a algo te puede volver repetitivo. Entonces ahí es cuando yo digo que si tú ya consolidas una identidad, que también le puede pasar a un trío, ¿sí? Ya se acostumbra como a tocar de cierta manera y uno dice, es el trío de los románticos, es el trío Gualcalá, ese es el trío de los Tres Reyes, etcétera, etcétera. Hay una cosa que es la afectación, y es que cuando tú tienes determinadas experiencias de vida, tu vida cambia, deja de ser lo mismo. Cuando me toca este compromiso y esta responsabilidad de hacer los arreglos para los tríos, tuve que echar mano de todos mis recuerdos, por un lado. Y por el otro lado, aprender de todos estos tríos, ¿sí? Por eso te digo que es un aprendizaje en doble dirección. Mi vida se afectó, ya no es igual. Y seguramente mi música se va a afectar. La música que yo normalmente hago, que no necesariamente va a ser que va a salir un requinto por allí, pero de alguna manera esa experiencia se va a traducir en algo que va a modificar mi forma de escribir. Pero esta ocasión pienso que es muy importante porque me vine con mis dos hijos también, porque para ellos es conocer de dónde viene su padre. Y para mi madre es también acercarse como a esa dimensión de una música que sí le habla, que es más familiar. ¿Qué decirle a estas nuevas generaciones? Nos cuenta su vida, nos da el testimonio en una profesión tan difícil como esta. ¿Qué decirles? Porque me imagino que usted en la academia, en las universidades, donde dicta cátedra, donde hace ensambles, donde escribe en las orquestas, como en la sinfónica, siempre va a encontrar un bámbaro para ser cariñosos. Sí. No sé qué decirle a las mujeres, porque sé que hay una... Bámbaras también les decía. Bámbaras también se les que dice. Se usaba mucho como... Había otra palabra que se asociaba. Caricinas. Bámbara, caricina. Sí. Viejita no sea caricina. Sí. Cuando usted se encuentra con esa raíz, son pastusos, son nariñenses, pastusos de cualquier parte de Nariño, ¿qué siente usted? ¿Se siente agradecido, reflejado, con mayor bondad? Porque dicen que usted es un profesor demasiado intenso, exigente, doloroso a veces. Sí, es cierto. Pero también soy Santa Claus. Yo soy un profesor muy extraño, porque soy muy Santa Claus. A veces creo que me quieren mis estudiantes mucho, pero me quieren más sus papás. Porque hay una cosa muy interesante que te cuento, es que cuando eres profesor, e incluso una persona adulta, que no es el papá de alguien, tiene más credibilidad. Uno tiene más credibilidad con los de fuera que con los hijos. Eso es una ley. Entonces, claro, obviamente yo aprovecho para hacer mis comerciales. Queremos cerrar, pero ¿qué pasa? Aquí en Ipiales, la Banda Sinfónica del Sucre, Puerre, sus bandas, Gualmatán recientemente gana en Paipa, hay una gran producción musical. Esto es un aliciente para usted. Quisiera en algún momento escribirle algo a todo ese talento, a la naturaleza, a ese artista que se la juega
¿Qué le falta escribir en últimas? Me falta escribir todo. Yo creo que va llegando la hora de hacer abstracción un poco de mi tierra también. Fíjate que hice un arreglo de La Guaneña, que lo usa ahorita la orquesta, lo va a trabajar con la filmación que hicieron en Las Lajas ahorita. Sí, sí, lo escuchamos. Sintió un montón de cosas que, unas de manera consciente, otras de manera inconsciente, traté de poner en el arreglo. Me dice, maestro, me gustó mucho el arreglo, no sé qué, sobre todo una especie de tapices de colores que usted hace en el arreglo, similares a los que uno ve en las montañas de esta región. Cuando uno viene Pasto y Piales, en muchas partes de Nariño, es fabuloso lo que tú ves en las montañas. ¿Cuándo va a cerrar ese baúl donde usted deja, antes de dedicarse al ocio, deja lo que piensa, lo que le fluye y lo guarda para poder utilizarlo y revisar como boticario cuál es la fórmula que le puede servir en ese momento? Fíjate que eso es algo que he hablado muchas veces, es mi forma de trabajar, creo que todavía sigue siendo así. Es la forma en que yo encontré y eso me da tranquilidad porque no me da estrés. Entonces yo tengo una idea, no tengo afán, la guardo y espero que madure. A veces son anotaciones, a veces son notas como tal o palabras y espero allí. Cuando están listas las empiezo a trabajar. A veces me demoro 20 años, 5 años, 2 años, 30 años. Y cuando tengo algún compromiso de alguien que me solicita una pieza, pues yo lo que hago es buscar en mi bodega como qué podría funcionar, qué está más o menos maduro para que yo lo pueda trabajar muy rápidamente. Esa es mi mecánica y creo que voy a morir así. Pero usted se atrevió. Por eso y por muchas cosas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar siempre en mi tierra para, como dicen en el argot popular, los jóvenes, para las que sean. Siempre estoy dispuesto a venir porque amo esta tierra. Gracias.